Y ahora estamos grabando de nuevo, ¿verdad? Ahí sí, sí. Sí. Ya. Entonces voy a volver a compartir. Ya. Y... Pucha, y ahora no me deja compartir, pues. Estamos grabando. Sí. Ahora estoy grabando de nuevo, pero no puedo compartir. Espérenme. Pucha, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Ahora sí. Aquí estoy en la presentación. Y ahora sí. Ya miren adelante. Dice aquí cómo se genera una idea de proyecto y ahora ya vamos a centrarnos más en la parte más técnica de este aspecto. Entonces dice que yo tengo que observar distintos tipos de escenarios. En este caso tengo que observar, como se muestra al lado derecho, el escenario contexto económico, ¿ya? Esto es sumamente importante. El contexto económico, para ver si el desarrollo de mi proyecto está, tiene un ambiente favorable para su implementación. Tengo que ver si el contexto político es el adecuado. ¿Ha escuchado usted hablar hoy día de la permisología? ¿Ya? Algunos grupos políticos hablan de que la permisología, es decir, conseguir permisos que me permitan instalar mi proyecto o desarrollar mi proyecto, requiere mucho tiempo, especialmente los que están vinculados al tema ambiental. Entonces dice, ya, yo quiero hacer un proyecto y resulta que en la tramitación me doy cuenta que me voy a durar 10 años en poder gestionar toda la documentación para poder iniciarlo. ¿Qué diría usted? ¿Esperaría 10 años por un proyecto? Muchos empresarios dicen, no, no puedo esperar tanto tiempo. Si esto demorara un año, 2 años, podría ser viable el proyecto. Entonces, ¿qué hacen? Deciden no invertir. ¿Se entiende? Entonces hay un contexto político. Otro elemento también que es importante en el contexto político, por ejemplo, son las decisiones de los pagos de los impuestos. Por ejemplo, si tengo que pagar más impuestos a las ganancias en mi proyecto y en el país que está al lado tengo menos impuestos a las ganancias, ¿dónde hago mi proyecto? Entonces, El muchas, país de al lado. en el país de al lado, entonces muchas veces estos elementos que son de nivel político afectan, entonces, en el momento en que hace el estudio del proyecto para ver las ganancias que van a haber, las utilidades, y por lo tanto en estos proyectos privados con fines económicos, entonces se decide no hacerlo en una parte y dirigirse a otra. Esto de tal manera que, por ejemplo, muchas empresas importantes sacaron las industrias en los países de origen, como por ejemplo en el caso de de los autos, ¿verdad? Y se llevaron los procesos de fabricación a China, porque en China es mucho más barato el tema de las máquinas industriales y también de la mano de obra. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces China se creció industrialmente y se dice que es la fábrica del mundo, junto con la India. Y sin embargo, hoy día que han hecho los países, estas marcas importantes en los países dicen, pucha, China creció demasiado, entonces mejor retiremos nuestras fábricas o nuestras inversiones de fábrica y tratemos de volver a instalar nuestras fábricas en nuestros países de origen, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un tema político también, ¿verdad? Que aunque es rentable, entre comillas, como no queremos que China siga creciendo, nos llevamos entonces nuestros proyectos de vuelta a otros países. Entonces hay mucho de eso que analizar al momento de decidir si vamos a hacer o no un proyecto, ¿ya? Otro aspecto es el tema legal. Una vez que el elemento político ha decidido implementar una forma particular de gestionar ciertos los estados, en particular el tema de los permisos para implementar proyectos o el tema de los impuestos, esos componentes que son políticos después se transforman en aspectos legales que hay que cumplir. ¿Ya? Y por lo tanto, de ahí en adelante, cuando no solo veo el escenario político, si es favorable o no, después al mismo tiempo tengo que ir a observar toda la reglamentación y la legalidad que me permita funcionar e implementar mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces también, pues si las leyes son muy estrictas y muy difíciles de cumplir, ¿qué prefiero hacer? Irme a lugares donde el contexto legal sea más simple
O simplemente si es muy complejo, no lo hago nada más. ¿Se entiende? No hago ese proyecto y trato de invertir mi dinero en otro tipo de actividad. Y eso es válido. ¿O no es válido? ¿Qué creen ustedes? ¿Es válido o Sí, no que yo decida dónde yo ocupo mi dinero? claro. Pues sí, Sí. Sin embargo, a veces se critica, por ejemplo, a la clase empresarial de que ellos quieren la ganancia rápida, rápida y muy grande. Y por lo tanto no invierten en proyectos que son de larga duración y con menos rentabilidad, que podría mejorar las condiciones de un país. Por ejemplo, con empresas de tipo industrial o de desarrollos a partir de procesos de investigación científica, de base. Entonces ahí hay un contexto. Por ejemplo, en nuestro país, es verdad, los empresarios quieren ganar muy rápido y máximas ganancias. Pero un proceso, por ejemplo, de investigación de una vacuna me demora 5 6 10 años, ¿se entiende? Y además requiere una inversión muy grande en construir un laboratorio para hacer la investigación. Eso requiere mucho tiempo, que el capital esté en este proceso de desarrollo de la creación del producto final. Claro, después cuando yo consigo una vacuna, por ejemplo, supongamos como para el cáncer, se va a vender por todo el mundo, ¿se entiende? ¿No? Las ganancias van a ser enormes. Pero sin embargo, mi dinero tiene que estar mucho tiempo en este proceso de poder encontrar este producto que vamos a vender después al mercado. Y por lo tanto, hay empresarios que dicen, no, yo no quiero perder el tiempo esperando y que mi plata esté en este proceso más encima de incertidumbre para ver si vamos a encontrar el producto final. ¿Me doy a entender? Entonces también ahí hay un punto de equilibrio que hay que encontrar entre la forma en que se espera ganar versus las posibilidades de poder potenciar y mejorar los países. Entonces, muchas veces los proyectos de inversión en el área de innovación tecnológica o descubrimiento o desarrollo científico parten muchas veces desde la universidad unido con el mundo industrial. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Aprovechan los laboratorios que tienen las universidades de manera tal de no tener que hacer esa inversión inicial, pero sí tratar de conseguir soluciones o productos en menor tiempo. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, cómo en ingeniería de materiales, ¿cierto? Ha avanzado tanto, ¿cierto? La variedad de, voy a volver a decirlo, materiales que permiten construir en el área tecnológica componentes cada vez más pequeños. Y uno dice, es que las empresas tienen laboratorios, pero no es así. Muchas veces esas soluciones ya se van creando ¿dónde? En los laboratorios de la universidad con financiamiento compartido. La industria aporta el capital de inversión y la universidad aporta los laboratorios y los profesionales altamente capacitados como los doctores. ¿Me doy a entender, jóvenes? sí, perfecto. Ya. Sigamos entonces. Otro elemento a considerar es el contexto tecnológico. La solución que yo quiero hacer existe la tecnología en este momento para poder crear esa solución. Aquí es importante entender que a veces nos venden como que hay mucha tecnología avanzada o nosotros suponemos que hay, pero aquí lo que hay que hacer es un estudio de escenarios tecnológicos. También los aspectos legales de poder traer o no esas tecnologías al país. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi hermana estaba estudiando esta cosa de técnico en chef, yo le decía, tenía una asignatura que se llamaba algo así como, ¿cómo se llama? Coctelería. ¿Saben lo que son los cócteles, verdad? Sí, ¿Sí? sí, Ya, los trago. claro, los tragos. Entonces yo le decía, oye hermana, pero le decía yo, oye, no, pero estos tragos siempre lo tienen que hacer personas o los podrían hacer máquinas. Entonces mi hermana me dice, no, no sé, me dice. Entonces empezamos a indagar y resulta que hay unas máquinas que usted coloca las botellas, nada más, ya las coloca de manera vertical, da la vuelta con una boca hacia abajo, como que se conectan a unas boquillas y luego la máquina, igual como hace el café, tiene como un tablero, menú, en donde usted elige el trago, el cóctel y la máquina lo prepara.
Entonces yo le decía, imagínate la innovación, le decía yo, que tú haces un evento y ya no necesitas al bartender, ¿verdad? La máquina te prepara, tú vas y te puedes servir todos los tragos que tú quieras porque la máquina te lo hace. Y mi hermana quedó pensando, si ese tipo de evento o ese tipo de servicio podría funcionar. ¿Se da cuenta o no? Entonces, hay tecnologías que uno desconoce, pero si uno hace un estudio respecto a los equipos, uno diría, mira, existe esa tecnología, entonces podríamos crear esta solución. Ya, ahora pregúnteme, ¿cuánto valía una máquina de esas? No son tan baratas, pues son como caras. Entonces yo le decía, pucha, a lo mejor el único trabajo que uno tendría que hacer es que cuando alguien quiere hacer una fiesta, uno le arrienda la máquina y le vende el alcohol. ¿Se entiende o no? Y yo solo me preocupo de eso, que otros hagan el tema del servicio y la comida. Yo solo ofrezco el servicio de coctelería. Interesante, ¿cierto? Bueno, otro aspecto importante a considerar es el contexto ambiental, ¿de acuerdo? Hoy día sabemos que el tema medio ambiente es súper importante, tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestras acciones y por lo tanto el impacto de nuestra intervención como proyecto tiene sí o sí un impacto no solo en el ambiente, sino que también, podríamos decir, no solo en el ambiente natural, sino también que en el ambiente social, ¿de acuerdo? También en las comunidades. Entonces, no solo deforman el medio ambiente que nos rodea, sino que también la interacción con las personas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver que nuestro proyecto no afecte la salud de las personas, que si es imposible de poder evitar de que genere algún tipo de contaminación, entonces mitigar o finalmente después remediar. Después vamos a ver ese tema medioambiental. Les voy a mostrar el modelo con el cual hoy día se está desarrollando, ¿ya? Y sin embargo, mucho del contexto medioambiental está basado también en el contexto legal y político, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces considerar este tema del medio ambiente implica observar el contexto legal y también actuar con ética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de los líderes o los desechos también es importante. O sea, por ejemplo, si yo estoy vendiendo en el carrito sopaipillero, ¿qué debería hacer yo con el aceite que ya no voy a utilizar? ¿Voy y lo tiro al alcantarillado? No, po, no debería, ¿cierto? Eso no está en coherencia con un cuidado del medio ambiente. De hecho, hay empresas que ellos se encargan de hacer el proceso de reutilización o finalmente de destrucción de los aceites, ¿verdad? Entonces hay que utilizar estas estructuras para poder considerar el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, el contexto industrial. En este caso yo le pondría más que contexto industrial como, porque podría ser industrial o de servicios, dependiendo del proyecto que yo tenga. En realidad, aquí deberíamos considerar el tema de la competencia, ¿de acuerdo? Que hay otras empresas que estén ofertando lo mismo que a mí se me ha ocurrido como solución. Siempre, si se dan cuenta, según este diagrama, este análisis que vamos a realizar de contexto tiene que estar siempre enfocado y observando a quién, al consumidor o usuario de nuestros servicios basado en nuestro proyecto. Y por lo tanto, este consumidor, además, fíjese bien, de yo haber observado estos contextos, ¿qué pasa con este consumidor? Además, él tiene un contexto de tipo social y cultural, que también tengo que considerarlo al momento de hacer mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese bien, voy a colocar el carrito sopaipillero allá en el metro estación Los Dominicos. ¿Cómo creen que me va a ir con el negocio del carrito sopaipillero? ¿Bien o mal? No tan bien. No tan No bien, tan bien. ¿verdad? Porque allá la gente no come, ¿dónde no come? No come frituras en la calle, ¿se En la entiende o no? calle. Claro, no come en la calle, entonces no me va a ir muy bien. Y eso es porque hay un contexto social y cultural que también debe ser analizado, ¿cierto? Y ustedes con la profesora, me parece, de administración hicieron eso, pues, el análisis de Porter, ¿se acuerdan o no?
¿Hicieron análisis de Porter o Sí, no? sí, Ya, sí, sí lo pasamos. ya, perfecto. Entonces ahí está este análisis contextual, ¿verdad? De la competencia, de la plaza, ¿cierto? Donde vamos a vender y también de los consumidores, ¿verdad? En este caso es importante determinar con precisión el contexto social y cultural. Por lo tanto, nuestro proyecto podría adaptarse. Yo tengo una idea, pero esta idea ahora va a empezar a tomar una forma distinta, porque estos componentes la van a empezar a modelar. ¿Con qué fin? Con un único fin, que está acá arriba. ¿Qué es lo que dice acá arriba? Lo estoy marcando ahora. ¿Con qué fin hago este análisis contextual y del consumidor? Adelante, lo que yo. Correcto. Yo tengo una idea. Yo quiero modificar el futuro, pero tengo que adelantarme a todos los posibles escenarios o contextos o elementos que podrían impedir que mi proyecto llegue a un buen término y cumpla su objetivo. Por ejemplo, Catherine, cuando usted se adelantó y miró hacia el futuro para entrar a estudiar, ¿cuáles fueron sus consideraciones a los elementos de mayor riesgo a que no pudiera estudiar? ¿A, a qué, perdón, profe? Como que a veces se le va, ¿Se no sé va? si seré yo, sí, como ¿Qué que a elementos veces se corta. Ujú. ¿Qué elementos de mayor riesgo hubo al momento en que usted tomó la decisión de entrar a estudiar como proyecto? ¿Qué elementos vio? Se adelantó, usted dijo, esto va a ser crítico. Ah, en mi caso, Sí, fue sí. cuando tomé el ramo con usted, vos, profe, Ah, los ramos de matemática. porque me costó mucho, me costó mucho. Pero Los usted, ramos de matemática las sufrí, las y, sufrí. y usted Entonces había ese fue como, dígame. una de las barreras, ¿verdad? Sí, sí, Esa era sí, una esa de fue las una de barreras. mis barreras, pero no fue imposible. Ya, perfecto. Otra barrera más, Sí, el financiamiento. Usted consiguió financiamiento, ¿verdad? Ya. ¿Y si no lo hubiera conseguido, Catherine? sí, sí, conseguí. Pero ¿y si no lo hubiera No, no hubiera conseguido? podido. Ya, ¿se da cuenta, no? Entonces uno se adelanta a No, esos hechos, uno se tiene que sí, adelantar. Entonces uno dice, ya, me voy por la opción A para financiar. Y si no sale, tengo la opción B, tengo la opción C, y aquí es importante, por eso hacemos este no, a mí análisis de no. contexto. Claro, usted no tenía una opción B, ¿cierto? No No, tenía no. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido en tenía ese solo caso? la A. Ya, y si hubiera fracasado la opción A, ¿qué hubiera ocurrido con el proyecto? Se cae, ¿cierto? Eh, o quizás no, pero me hubiera ido como por algo más, como, pucha, no sé, me hubiera ido a un instituto. Perfecto, no hubiera sido la USACH, perfecto. No Hubiera, hubiese si- sido la USACH. ya, perfecto. Pero Sí, se da cuenta, hubiera buscado una solución porque igual tenía claro cuál era su objetivo. Sin sí. embargo, sin embargo, el camino hubiera sido otro. Entonces, este análisis de contexto lo que busca es que nosotros nos podamos adelantar a todas aquellas dificultades que pudieran impedir que nosotros pudiéramos llevar adelante nuestro proyecto. En este escenario, buscando una alternativa B o, o cambiando de forma de implementar el proyecto, como lo dice Catherine. Yo igual decía, Catherine dice, si el plan A no funcionaba para la USACH, bueno, hubiera tenido un plan B que era a lo mejor autofinanciarme, pero en una institución de menor costo. ¿Me doy a entender? Esa es otra solución, como también para poder llevar a cabo el proyecto. Y eso debe quedar claro en esta etapa del análisis del contexto. Ver las dificultades y las posibilidades que hay para poder desarrollar nuestro proyecto. ¿Les queda claro este punto, jóvenes? Sí, Y- sí. Ya, después vamos a entrar a analizar cada uno de estos conceptos y vamos a ver cómo se puede hacer un análisis de estos contextos, ¿de acuerdo?
Pero siempre piensa en esto. Cuando yo voy a implementar un proyecto, yo tengo que adelantarme a los escenarios complejos. Muchas veces los proyectos se caen porque las personas no tienen acceso a la información para poder adelantarse en estos escenarios. Entonces los proyectos terminan fallando y no alcanzándose a desarrollar y a crecer, ¿de acuerdo? Llevan como medio camino. Pregunta, Hernán, por favor. Hola, profe. Hola, dígame. Profe, una pregunta. Entonces, realizar un estudio de mercado sería beneficioso para poder generar un proyecto, ¿cierto? O sea, Porque todo lo que hemos hablado como que me hace sentido hacia ese lado. correcto, es que es importantísimo, o sea, no es que es algo que lo voy a considerar, es que hay que hacerlo. Hay que hacer este estudio, puesto que en la primera etapa, antes de que yo gaste algún dinero para gestionar e implementar el proyecto, estoy estudiando el escenario. Si el escenario es adverso, no hago la inversión y no gasto el dinero, ¿se entiende o no? Ese es el objetivo, tratar de no gastar dinero de Sí, manera innecesaria. Le respondo su pregunta, ¿cierto? sí, profe. Ya, Gracias. perfecto, gracias. Ya, cuando nosotros vamos a proponer una idea, muchas veces trabajamos desde la idea de un problema. Entonces yo observo un problema, ¿ya? Un problema, por ejemplo, en la organización, observo un problema y en realidad yo identifico este problema en función de los efectos, o en este caso los síntomas. Yo observo síntomas y identifico mi problema. Disculpe, Catherine, que lo ocupe siempre como ejemplo, ¿ah? Entonces, No, no se preocupe. pero es que es muy bueno porque les hace sentido, porque todos ustedes cuando entraron a estudiar eligieron precisamente esta opción como un proyecto. Usted no lo piensa como un proyecto, usted dice, entré a estudiar nomás. Sin embargo, es un proyecto de vida, tiene costo, usted tiene una expectativa de resultados. ¿Me doy a entender? Entonces, los síntomas o efectos, por ejemplo, que me motivan a entrar a estudiar, por ejemplo, sería sentirme inseguro, ¿cierto? Sentir que me faltan conocimientos, sentir que, por ejemplo, no he ascendido todo lo que he esperado en mi trabajo, o no he podido mejorar económicamente la renta en mi trabajo. Entonces yo digo, pucha, a ver, me siento inseguro, me falta conocimiento, no haciendo, no gano más dinero. Síntomas. ¿Cuál es el problema? La falta de capacitación. Entonces, ahora yo digo, si el problema es la falta de capacitación, voy a buscar las causas. ¿Por qué no he podido capacitarme? Ya, primero, no tengo el dinero. Dos, no tengo el tiempo. Tres, tengo muchas responsabilidades familiares. Y entonces ahora, si yo quiero implementar la solución a esa falta de capacitación, sería entrando a estudiar, pero tengo que resolver cada una de estas causas. Buscar el financiamiento, ¿cierto? Resolver el problema de los tiempos, asegurándome que el trabajo me lo permita. Y el tema de las responsabilidades familiares, buscando apoyo en las redes familiares para que me puedan contener, no sé, o apoyar durante ese periodo que yo esté estudiando. Por lo tanto, siempre desde esta perspectiva de encontrar y definir el problema, me va a permitir encontrar las causas y entonces empezar a enfrentar cada una de ellas para poder implementar mi proyecto. De otra manera, un proyecto es la solución a un problema y el cómo se va a resolver ese problema implica resolver cada una de las causas. ¿Ya? Eso es importante.
Por lo general, cuando yo estoy en la organización y quiero crear un proyecto, lo que yo veo son síntomas. Por ejemplo, fallas operacionales, retrasos en las entregas, em, fallas en la calidad del envasado de los productos, eh, falta de personal con expertise para las tareas, proveedores que no me entregan a tiempo, materias primas de mala calidad, síntomas, síntomas. Tengo que encontrar cuál es el problema. Y cuando encuentre el problema, entonces empezar a encontrar los elementos de solución. Quiero decirles en este sentido que la búsqueda de ustedes de entrar a estudiar como un proyecto de vida implicó que ustedes pensaran en estos elementos, ¿ah? Pucha, ¿quién va a ver a mi familia mientras yo no esté? ¿Cómo lo hago con los horarios del trabajo? ¿Cómo me financio? Y por consecuencia, cuando ya resolvió todos esos elementos que son parte del proyecto, usted entró a estudiar. Cuidado, no vea que solo entrar a estudiar es el proyecto, sino que más bien son todos estos otros componentes que permiten que acontezca ese evento. ¿Ok? Y por lo tanto, la creación de una solución precisamente apunta a resolver estos elementos causales de la situación problemática. Jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? Hablo mucho, ¿verdad? No, Esta no, asignatura es de mucho hablar, ¿ya? Pero después van a ser ustedes. ¿Les parece que hagamos el primer break y a las 8:20 volvemos? sí, profe. Ya, Ok. Perfecto. Vayan a tomarse un café y a las toca, ocho profe. veinte nos vemos, ¿ya? Toca. Dejen los micrófonos apagados, por favor.